Queridos hermanos, feliz sábado para los que no nos saludamos. El tema de hoy, como ustedes están viendo acá en el título, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de salir de las ciudades? ¿Se ve bien de atrás? Graciela, ¿se ve el Pablo? Sí, perfecto, gracias. Ustedes saben que desde que arrancó la pandemia ha habido mucha gente que ha hablado de este tema. Para quienes vienen por primera vez, proféticamente en la Biblia, Dios dejó escrito que en algún momento cerca de la venida de Jesús, aquellos cristianos que quieran ser fieles a Dios van a tener que abandonar las grandes ciudades porque se va a acabar la libertad religiosa y se va a imponer una ley que se la conoce como ley dominical, donde todo el que no guarde el día domingo como día de reposo será penado con la muerte. Entonces, todo el que quiera ser fiel a Dios, entendiendo que el día de reposo no es el domingo, sino el sábado, con más de 120 versículos, más el ejemplo de todos los profetas y de Cristo mismo, de que el sábado es el día de reposo, nosotros no podemos guardar el domingo, tenemos que ser fieles a Dios. Entonces, para que nuestra vida no peligre, vamos a tener que salir de las grandes ciudades. Esto es una profecía. Ahora, la pregunta es, como menciona el título, ¿cuándo es el tiempo de hacer esto? ¿Qué señal voy a tener yo para saber que tengo que salir? Porque muchas personas en tiempo de pandemia salieron a hablar de que ya es el momento de salir, estamos en el tiempo del fin, Jesús ya viene, hay que volar a las grandes ciudades, con miedo, con incertidumbre, poniendo nerviosa a la gente. Y la Biblia no tiene la cualidad de ponernos nerviosos. La Biblia tiene la cualidad de darnos esperanza, tranquilidad y seguridad a pesar de. Por eso en esta mañana quiero tratar, en la forma más clara posible, de dejar claro a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía qué se habla con respecto a este tema de cuándo es el tiempo de abandonar las grandes ciudades y qué es lo que yo tengo que hacer hasta que espero ese momento. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 24. Sí, vamos a presentar 3 textos que nos van a dar la base de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 24. Si estos textos los pueden anotar, por favor, y marcar para después estudiarlo en casa, les va a ser de gran utilidad. Los traje en pantalla, por una cuestión de lo visual, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes siempre anoten y puedan abrir su Biblia. El texto dice ahí, Mateo 24, 15 en adelante, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Noten que el texto, esto es Jesús hablando, estamos 2000 años para atrás. Jesús dice que cuando veas en el lugar santo una abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es una profecía. Es interesante porque en teología hablamos de algo que se llama los evangelios sinópticos. No sé si alguien escuchó hablar de eso. Los evangelios sinópticos son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde un mismo tema está presentado por 4 personas diferentes. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Todos ven la botella de ahí, ¿cierto? ¿Ustedes ven lo que la botella dice del lado de atrás? No. ¿Quién lo puede ver? Yo. Ahora, si salimos de este culto y alguien te pregunta, ¿vos viste una botella en el culto? ¿Vos qué le vas a contestar? Que sí. Y la persona te dice, ¿me la podés describir? Entonces, vos vas a describir lo que viste. Y cuando me pregunten a mí, yo voy a describir la misma botella, pero voy a dar un detalle que vos no lo viste, que es lo que dice del otro lado. Los dos vimos la misma botella, pero con detalles diferentes. ¿Se entiende? Bueno, los evangelios funcionan de esa manera. Vos lees Mateo, te presenta una historia, la misma historia aparece en Marcos, pero Marcos abona un detalle más. Vas a Lucas y Lucas te da otro detalle. Y ahí vas armando las piezas del rompecabezas para tener la historia completa. ¿Me explico? Bueno, acá tenemos exactamente lo mismo con esta profecía. Esto es lo que dice Mateo. Fíjense lo que dice Marcos. Misma historia, mismo versículo. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda,
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y lo de abajo es lo mismo. Está resaltado en celeste lo diferente o el aporte diferente de cada evangelio. Y ahora lo que dice Lucas: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. La palabra entonces es una consecuencia. Si pasa esto, entonces hay que hacer lo otro. Resumimos en una sola imagen, espero que se note bien lo que está en naranja ahí, pero esto es lo que resaltan los tres textos. Mateo decía: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Marcos: cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Y Lucas: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Acá tenemos los detalles de la profecía. Cristo mencionó una abominación desoladora, menciona el lugar santo, menciona que esa abominación está donde no debe estar y menciona que la ciudad de Jerusalén será rodeada por ejércitos. Pero no nos dice qué ejércitos, no nos dice qué es la abominación desoladora. Y acá nosotros tenemos que profundizar. El lugar santo estaba dentro del santuario. Para aquellos que recuerdan o no saben, en Jerusalén estaba el templo. El templo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo era donde se hacían los sacrificios, donde vos llevabas el corderito o la paloma o lo que llevabas para pedir perdón por tus pecados. Por lo tanto, el lugar santo era el templo. Para nosotros el lugar santo es aquí, la iglesia, donde venimos a adorar a Dios y a pedir perdón por nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Por eso, cuando uno habla de una abominación, justamente tiene que ver con algo que está siendo profanado. Pero vamos a ahondar y dejar que la Biblia nos explique. Los textos que leímos, notaron que decía lo que habló el profeta Daniel. Entonces, ¿qué habló el profeta Daniel? Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Estos dos textos nos van a dar justamente la respuesta a lo que habló el profeta Daniel. Vamos al primero, Daniel 9:27. Profecía acerca de Cristo, profecía acerca del Mesías. Daniel 9:27, mencionando el último tiempo de la vida de Cristo en esta tierra, antes de ascender al cielo, la famosa profecía de las 70 semanas, dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y noten el versículo: después, ¿sí? O sea, después de que Jesús haya muerto, que esto significa esta parte, después de que Jesús haya dado su vida por nosotros, pero no nos dice el tiempo, dice después, no sabemos cuándo. Dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá ¿quién? El desolador. Y antes Jesús dijo que iba a venir una abominación desoladora, ¿no? Entonces Daniel está hablando que después de la muerte de Cristo, en algún momento, va a venir alguien que lo llama desolador. Y dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía nos está diciendo que alguien llamado desolador va a venir a hacer algo que está mal ante los ojos de Dios. El otro texto, Daniel 11:31, hablando de este desolador, dice que se levantarán sus tropas que profanarán ¿qué cosa? El santuario. Acá ya nos está ampliando un poco más. Y la fortaleza quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Entonces, la abominación desoladora estamos viendo que tiene que ver con alguien que se lo llama desolador, que va a profanar el santuario, es decir, va a ingresar a hacer algo que para las personas es una abominación. Por ejemplo, si nosotros entrásemos a la iglesia, aquí, a Sur, y de repente acá adelante hay un grupo de gente tomando alcohol, bailando arriba del púlpito, ¿sería una abominación para nosotros? Por supuesto, porque esto es un lugar santo. O simplemente si alguien comenzara a gritar acá adentro, es una abominación, porque estamos ante la presencia de Dios. Entonces, hay alguien llamado desolador que va a ingresar al lugar santo, al santuario, va a hacer algo en un lugar que Jesús dijo, pues esa abominación está puesta donde no debe estar, porque ahí no puede haber abominación. Pero también este desolador, según lo que dijo Cristo, va a rodear la ciudad de Jerusalén con un ejército. Profecía. Vamos a tratar de ampliar un poquito más.
nosotros tenemos que saber quién es el desolador, con nombre y apellido, porque está revelado. ¿Y qué es la abominación desoladora? Algo ya adelantamos, pero el espíritu de profecía amplía un poco más. Pero antes, Mateo 24, 1 y 2, ante el contexto donde los discípulos le muestran a Jesús el templo de Jerusalén, o santuario, dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él le respondió y le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señalando ¿a qué cosa? Al templo de Jerusalén. Miren, vamos a avanzar un poquito más. Esta cita está en el conflicto de los siglos, hablando de esto, de este contexto estamos hablando, de esta profecía, que dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Y también la cita: tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Acá tenemos con nombre y apellido al desolador. ¿Quién es? El ejército romano, Roma. Entonces, los discípulos del tiempo de Cristo escuchan una profecía de parte de Jesús que les dice: miren, va a venir un momento en donde va a venir un desolador que va a rodear Jerusalén. Y ustedes en ese momento, cuando vean esa señal, tienen que escapar. Porque si ustedes no escapan, los van a matar. Jerusalén era una ciudad construida con murallas. No es como hoy tenemos la ciudad que tiene entradas por todos lados. Antes la ciudad era amurallada con una sola entrada. El que lograba entrar por ahí, hacía desastre. Entonces, si vos te quedabas en la ciudad y eras rodeado, era más peligroso quedarse que irse, porque estabas ahí a punto de morir. Pero Dios, en su infinita sabiduría, les dejó una señal y les dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando vean el ejército rodeando la ciudad, tienen que escapar. Noten, el espíritu de profecía no la vamos a leer toda, yo la traigo simplemente por aquellos que les gusta por ahí leer completo. También está en el conflicto de los siglos. Nos da con claridad quién es el general del ejército romano. Aquí tienen el nombre: Sestio Galo. Al mando de él, el ejército avanza y comienza a rodear la ciudad de Jerusalén. Cuando la ciudad estaba por ser tomada, cuenta la historia, estaba por ser invadida de golpe, como dice esta parte, ¿qué hace? Se retiró el ejército sin motivo aparente para ello. O sea, a punto de ser tomada la ciudad, con todo el mundo adentro, con los mismos cristianos adentro que todavía no habían escapado, se retiran. ¿Cómo que se retiran? Están a punto de tomar una ciudad para conquistarla y se retiran, ¿no? Bien, y la cita dice: ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por Jesús, por su mano. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Así pudieron escapar a un lugar seguro, a la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende del Jordán. Esta retirada del ejército fue justamente el tiempo que Dios les da a los creyentes para que huyan, como ya estaba profetizado. Ellos huyeron y aquí nos dice exactamente a dónde se fueron. Pasa un tiempo, no sabemos exactamente cuántos, si semanas o un par de meses, y ahora el ejército romano vuelve, pero no estaba más Sestio Galo al mando, sino ahora está este personaje, Tito, que es un poquito más conocido en las películas, de hecho hasta se lo nombra. ¿Qué pasa con Tito? Bueno, el espíritu de profecía dice que Tito se horrorizó cuando miraba los montones de cadáveres en los valles, porque la invasión había comenzado en la ciudad de Jerusalén, había una matanza tremenda, y el propio general romano, que había visto semejante cantidad de muertes en su vida, ahora se horroriza al ver lo que estaba ocurriendo en la batalla entre los judíos y los romanos en la ciudad de Jerusalén. Y la cita así dice: como obsesionado, miraba desde lo alto del monte de los olivos el magnífico templo. Noten lo que hace el general. Esto es muy interesante.
a sus hombres les da la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Pero Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ante la orden del propio general del ejército, que era de no tocar nada, lamentablemente ocurre lo contrario. Noten, la cita así dice: antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. O sea, les dio la oportunidad a los judíos de que esto no pase. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Pero los judíos respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. ¿Qué ocurrió? La historia nos dice que destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos, el solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. ¿Se cumplió la profecía de Jesús? Se cumplió. ¿Cuándo fue esto? En el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy, el templo de Jerusalén no se volvió a construir. Y ese famoso muro de los lamentos, donde van los judíos a lamentarse por lo que pasó en ese tiempo. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona esta profecía con nosotros hoy? Pastor, ¿por qué estás predicando esto? ¿Qué tiene que ver conmigo con salir de la ciudad de 2000 años después? Bueno, si yo logro entender lo que pasó acá, voy a poder entender lo que va a ocurrir en el final. Si repasamos, Dios les dejó a los cristianos de esa época una señal preventiva. ¿Para qué? Huyeran. Y luego se cumplió tal cual como Cristo mencionó. Primero, si las profecías antiguas se cumplieron, ¿por qué no se van a cumplir las futuras? Dios jamás dejó algo al azar. Segundo, nosotros tenemos que estar atentos a la señal para salir de las ciudades. La pregunta es, ¿cuál es esa señal para nosotros hoy? Porque para ellos fue cuando Jerusalén era rodeada por ejércitos. ¿Cuál será para nosotros? Bueno, avancemos un poquito. Esta cita está también en el Concilio de los Siglos, que nos dice por qué esta profecía es importante para nosotros. Noten, Cristo les dio un bosquejo a los discípulos de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. La profecía del Señor, o sea, esto que acabamos de ver, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén en el año 70, que vimos recién, presagiaba también los horrores del gran día final. ¿Es importante entender esto que acabamos de estudiar? Sí, súper importante. Esta otra, ¿qué pasa? Dice que la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será lo que va a pasar después. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechaza la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Pregunto, en el tiempo que estamos viviendo, ¿la sociedad pisotea la ley de Dios? ¿Rechaza, como dice la cita, su misericordia? Sí, no hay interés. Pero acá entramos nosotros. Las herramientas en las manos de Dios para predicar de su ley y de su misericordia. ¿Cuál será la señal? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estoy siendo claro hasta acá? Esto es importante que lo estudiemos en casa, en profundidad. Apocalipsis 13, vamos a buscar ese texto y vamos cerrando con esto. Apocalipsis capítulo 13, la Biblia es muy clara. Demasiado. Simplemente hay que leerla. Hay que sacarla de las bibliotecas y leerla. Escudriñarla. Apocalipsis 13, versículos 15 al 17. Aquí hay otra profecía que algo adelanté al principio. El texto dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Obviamente hoy no vamos a entrar en estudiar la profecía de la marca de la bestia, porque tendríamos que estar 40 minutos más, por lo menos. Pero si tuviera que resumir esto, en Apocalipsis aparecen dos bestias, ¿sí? Y cuando se habla de la imagen de la bestia, representa también a un imperio. Tenemos a una bestia que representa a Roma y tenemos otra bestia o la imagen que es Estados Unidos. Aquí hay una unión político-religiosa y esta unión político-religiosa hace que se imponga una ley que hoy dijimos que se llama ley dominical para que todo el que no adorase eso fuera muerto. Por eso la última gran prueba del pueblo de Dios antes de la venida de Jesús tiene que ver con adoración. Decidir a quién voy a adorar, si al Dios verdadero o al diablo. Y cuando nosotros hablamos de marcas, la Biblia habla de la marca de la bestia y habla del sello de Dios. Y es muy claro este asunto, que mucha gente dice, no, la marca de la bestia es un microchip debajo de la piel, porque no es que se va a poner en la mano derecha o en la frente. Y no tiene nada que ver con un microchip. Podría haberles traído hoy las citas, pero estudian en el conflicto de los siglos, donde es muy claro Dios donde dice que la marca de la bestia es el día domingo. La marca, repito, de la bestia es el día domingo. Es decir, la última gran prueba del tiempo del fin es decidir a quién voy a adorar. Y no sé si llamarlo se resume o se simplifica, no sé si está bien, disculpen si estas palabras no son las correctas, pero se simplifica en qué día elijo adorar. Si yo elijo adorar el sábado, entonces esa fidelidad me puede costar la vida, porque la ley va a imponer que yo tengo que adorar el día domingo, y el que no la adore, morirá. Entonces, el que decide guardar el día sábado y ser fiel a Dios, porque me están imponiendo el domingo, será sellado por Dios. Ese es el sello de Dios. Pero si yo elijo lo contrario, elijo aceptar esa ley que me imponen y guardar el domingo, entonces soy marcado por la bestia. Y ahí está la famosa marca de la bestia. Sábado o domingo. Otro culto, otro sermón podemos predicar específicamente eso, puedo traer los textos y las citas. Pero aquí nos está hablando justamente de algo que va a ocurrir, donde nos van a imponer bajo pena de muerte. Y teniendo en cuenta este versículo, el espíritu de profecía ahora amplía en eventos de los últimos días, y quiero cerrar con esta cita de esta parte, y dice que no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, estos que vimos al ratito, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fuera señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, como esto lo escribió Elena ayer, vivía en Estados Unidos, por eso nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, consecuencia, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Más claro? Échale agua. ¿Cuál es entonces la señal para nosotros en nuestros tiempos? La imposición del decreto dominical o descanso papal. ¿Ocurrió eso? Todavía no. Está en proceso. Desde el año 95 que vienen, y antes también, porque eso nació un par de siglos antes, la idea, pero cada vez se busca más imponer. ¿La excusa cuál es? Es un día para la familia. Es un día que hay que darle descanso a la naturaleza. ¿No? Nosotros ya tenemos ese día. ¿Cuál es? El sábado. Pero nos quieren imponer el domingo. Digo, nos quieren a todo el que quiera ser fiel a la Biblia. No estoy refiriéndome exclusivamente al adventista del séptimo día, porque no voy a ser tan necio en pensar que los únicos que vamos a salvarnos somos los adventistas.
Jesús dijo que tiene ovejas en otros rediles y que esas ovejas escucharán su voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Entonces, entendemos la profecía que dio Jesús para los primeros discípulos, entendemos cómo se relaciona con nuestro tiempo. Así como ocurrió esto antes, va a volver a ocurrir, solo que la señal es distinta. No van a estar los romanos rodeando nuestra ciudad, sino va a haber una imposición de la ley dominical. Y permítanme cerrar este sermón con unos detalles que creo que son importantes. ¿Qué hacemos mientras esperamos la señal? Porque mucha gente predicó sobre esto y ha dicho, no, hay que salir urgente, hay que irse lejos. Sí, pero ¿y quién va a predicar en las ciudades? No, pastor, podemos predicar por las redes sociales, podemos predicar por la televisión. Sí, pero hay gente que no le vas a llegar. La gente mayor, y perdón los que están acá presentes, mayores de 60 años, apenas saben usar el WhatsApp y el cajero automático. Algunos. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para predicarle a esas personas? El Evangelio también les tiene que llegar. ¿Cómo le vamos a llegar a personas donde no llega ni el internet, ni la señal de cable, ni de radio? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir la misión de predicar a todo el mundo si nos vamos? Es interesante porque el espíritu de profecía menciona que Jesús estaba listo para venir a buscarnos a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Pero no pudo venir porque su iglesia no estaba preparada. Hoy Él nos está esperando a nosotros. Y la Biblia dice que nosotros podemos apresurar la segunda venida de Jesús. ¿Cómo? Predicando, hablando de Él, compartiendo su mensaje, siendo un instrumento en sus manos. Por eso quiero dejar estos textos. Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra profecía, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Todos tienen que enterarse de que Cristo vuelve. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Otro texto, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién va a hacer esto sino nosotros? ¿Acaso Dios no podría mandar a un grupo de ángeles y predicar a todo el mundo y convertir a todos? Sí, pero Dios te quiere usar a vos y a mí para predicar su palabra. Otro texto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Romanos 1:5, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Y podría traerle millones de textos como estos. Pero creo que es suficientemente claro qué tenemos que hacer mientras esperamos la señal. Si yo me voy, me alejo, me aíslo, yo no puedo ser un instrumento para predicar. Dios me necesita acá. Hoy podría haber traído citas donde dice que Dios nos necesita en las grandes ciudades y demás, pero no tenemos que vivir en las ciudades. Es un dato interesante. El libro que estamos estudiando en el culto de oración, evento de los últimos días, el capítulo 7, que vamos a llegar en un par de semanas, justamente habla esto de la ciudad al campo. Aprovechemos de venir al culto de oración de paso, paréntesis. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para prepararme para esta huida? Porque si Dios me está diciendo que yo tengo que huir, tengo que salir, tiene que haber una preparación. Y quiero dejarte simplemente este detalle para que no te vuelvas loco o loca cuando escuches a alguno predicando sobre este tema y tengas la certeza de lo que estás creyendo, la base. Solamente leo lo que está en negrita. Dice, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ella, o sea, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. No importa cuánta gente pueda llegar, tenés que ir. Es uno, son 10, son 1000. Dios te necesita para predicar. Y esta es la última cita y terminamos. Por favor, les pido, yo sé que hablamos mucho, pero estoy una vez cada 5 sábados.
Y hay muchas cosas que decir. Yo quiero animarlos con esto a que ustedes estudien estos temas, porque son los temas del tiempo del fin. Sermones sobre el amor de Dios y su misericordia tenemos hasta acá. Tenemos que empezar a predicar sermones proféticos. Sermones que nos motiven a prepararnos en este último tiempo. No digo que está mal predicar del amor de Dios y su misericordia, hay que hacerlo. Pero también hay que predicar de esto, porque estamos con mucho de lo otro y poco de esto. Que todos tomen el tiempo necesario. ¿Quiénes? Todos. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento, esto hablando de moverse hacia lugares apartados, ¿está bien? No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. La cita la corté porque es muy larga, un poquito más abajo dice, puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa, y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Y la cita termina y dice, no se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cantidad de predicadores salieron en pandemia así. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En resumen, si Dios es un Dios de orden, mi vida también tiene que estar ordenada. Otro sermón podemos hablar de cómo podemos planificar, ¿sí? Pero eso de los últimos días, capítulo 7, lo explica así, al detalle. ¿Se entendió cómo es la movida? ¿Cómo es el traslado, la huida? Ahora, muchos de ustedes pueden decir, pero pastor, yo capaz que ni esté viviendo en ese momento. Bueno, seguro. Y no sé si a todos nos va a tocar esto. Pero yo tengo que estar preparado. Y tengo que saber y estar seguro de lo que va a venir. Y estar atento. Porque si no nos va a pasar, como las 10 vírgenes, nos va a encontrar dormido. Yo no quiero que Jesús cuando venga me encuentre dormido. De la higuera aprendió de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que está cerca, ¿qué cosa? El verano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos queridos, observen esta imagen. Yo no sé si se alcanza a ver bien, pero la imagen está en medianoche. ¿Sí? En medianoche. Ahí pueden ver algunas estrellas. Y esto, noten las montañas. Aquí está la gente, los creyentes. Esta es la mejor imagen que encontré en internet que explica con claridad este momento. Porque la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que Jesús va a venir a medianoche. Lo dice bien claro. Quizás algunos de nosotros estemos acá. Quizás no. Si yo paso al descanso hoy, mañana o pasado, Jesús ya vino para mí. Porque hasta el momento que vivo, tengo oportunidad de salvarme. Cuando muero, ya no tengo más oportunidad porque los muertos nada saben, ni tienen más paga. Este momento nos tiene que motivar y no nos tiene que dar miedo. Porque si esto que estuvimos hablando te da miedo, hay un problema en tu fe. Puede haber un temor suave, que es normal, porque es un temor a lo desconocido. Pero si hay un miedo profundo, hay que fortalecer la fe. Dios te necesita y me necesita para predicar. Te dio dones, te dio tiempo, te dio vida, te dio salud. Te necesita. Mientras aguardamos la señal, tenemos que predicar, predicar, predicar y predicar. Con el ejemplo, con palabras, con tus dones. Sea cual fuere tu esfera de trabajo, porque Dios te necesita. Porque hay un grupo de personas que no saben esto. Y Dios quiere que seas una herramienta en sus manos. ¿Querés ser una herramienta en sus manos?
¿Querés ser esa herramienta que lleve el Evangelio a quienes lo necesitan? Quizás ya lo estás haciendo y te felicito, pero quizás no. Quizás en esta mañana estoy hablando para alguien que nunca predicó, que no tiene la experiencia de lo que es invitar a alguien a conocer a Jesús o traer a alguien para el bautismo. Es algo que todos deberíamos experimentar, porque hay una cita que nos dice que en el cielo, de todos los salvos, no va a haber nadie que no tenga, aunque sea una estrellita en su corona, que significa que a una persona llevaron a los pies de Cristo. Tenemos que predicar, como sea, de la forma que sea, con el don que tenés, porque Cristo viene y tenemos la oportunidad de apresurar su venida. Pero también estemos atentos a las señales, porque si te toca pasar por ese momento, ya sabes cuándo salir y qué es lo que tenés que hacer. Que Dios te bendiga en esta mañana, que seamos instrumentos poderosos en sus manos y que nos preparemos, porque Cristo vuelve pronto. Amén. Amén. Vamos a cantar todos juntos el himno Siervo de Dios, la trompeta a tocar, es el número 166. Nos ponemos de pie.